grupos de vida que algunos llaman células, otros grupos de hogar, grupos de oración, casas de oración, bueno, infinidad de nombres. Por varias razones concretas que encontramos en la palabra de Dios, el Señor nos ha guiado a llamarlos así, grupos de vida. Son los grupos, son reuniones por las casas, reuniones pequeñas en las casas, donde suceden particularmente tres cosas con la vida. Lo primero es que hay una impartición de vida. Lo segundo es que hay un fluir de esa vida. Y lo tercero es que hay un crecimiento de esa vida. Por eso lo llamamos grupos de vida. Y los grupos de vida tienen que ver con todos nosotros. Hace 8 días vimos, con este tema, grupos de vida, vimos que es el estilo Dios. En Hechos 2:41 vemos que la cosecha, el resultado de la primera prédica del apóstol Pedro se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. Eso está en el verso 41 de Hechos 2. Y en el verso siguiente, en el verso 2, no se esperó un capítulo o un libro, no. En el siguiente versículo, verso 42, ya estaba la solución de Dios para que tantas personas pudieran conservar la unidad, pudieran conservar la comunión. Sin comunión no hay edificación, sin comunión no hay crecimiento. Usted dirá, bueno, y las grandísimas iglesias que no tienen comunión, yo las veo crecientes. Y la pregunta yo te la devuelvo, ¿crecientes en qué? En número. ¿En número de qué? Yo anhelo que Getsemaní crezca, que crezca en número, mucho, que no quepamos en este lugar, que tengamos que tener un salón mucho más grande, 3, 4 veces, y que tengamos que hacer 3, 4 reuniones. Anhelo el crecimiento numérico. Un crecimiento numérico consistente, que crezca la vida de Dios en cada persona y esa vida rebose de tal manera que haya una corriente y un crecimiento de todo el cuerpo, que lo que crece sea Cristo continuamente y cada persona que va llegando, que se va agregando, se llene de Cristo, sea impartido de Cristo, tenga esa corriente de Cristo y crezca la vida de Cristo en ella. No hay manera de un crecimiento consistente sin comunión. No existe, no es una teoría mía, es una lectura de la palabra de Dios. No es que me gusta tanto la comunión, no es porque me guste o no me guste, no es un estilo, una moda, una inclinación, un énfasis, no, es simplemente la lectura de la palabra de Dios. El Señor ya le solucionó a la iglesia a los primeros 3,000 y pico que se convirtieron, añadiéndose a los 120 iniciales. El Señor les resolvió el asunto de la comunión. ¿Cómo iban a resolverlo? ¿Cómo lo resolvieron? Ellos se reunían cada día en el templo y por las casas, así de sencillo. Eso lo podemos encontrar sustentado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Nos ocupamos algunos domingos o alguna parte de los domingos del mes anterior, del mes de enero, en hablar del asunto. También los miércoles de enero y ahorita los miércoles de este mes también y los domingos. Así que esos son los grupos de vida. Son grupos de reuniones, son reuniones pequeñas por las casas donde se imparte la vida, donde hay un fluir de esa vida y donde hay un crecimiento de esa vida, la vida del Señor Jesús. Vimos que era el estilo de Dios hace 8 días y hoy vamos a mirar el contenido. ¿Cuál es el contenido de los grupos de vida? Ese es el tema de hoy. Vamos a ubicarnos bien lo que dice la palabra de Dios al respecto. Hay muchas cosas escritas,
muy interesantes acerca de los grupos de vida los modelos celulares. Celulares no de su equipo telefónico, sino de los grupos de personas que se reúnen en las casas. Hay cantidad de material buenísimo que no pretendemos descartar, todos son aportes muy valiosos, pero estamos remitiéndonos al principal aporte que el Señor nos ha dejado, además de la dirección de su Espíritu en un momento dado, la palabra profética más segura que tenemos. La tenemos escrita, estamos mirando el libro de Hechos de los Apóstoles y ahí estamos mirando cada cosa que el Señor nos enseña. ¿Cuál es el contenido de los grupos de vida? ¿Qué es realmente lo que contiene un grupo de vida? En Hechos 2:42, que es el versículo que nos enmarca este mes de marzo, y que los miércoles en la noche se está viendo parte por parte ese versículo. Le invito para que esté aquí los miércoles y reciba esa bendición. Dice en Hechos 2:42, lo voy a poner allí en la pantalla. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso dice Hechos 2:42. En la pantalla hemos encerrado la primera parte en lo que ellos, los primeros creyentes, perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué este verso? Para saber el contenido, porque si ellos perseveraban, si ellos todo el tiempo estaban ocupados de unas cosas, pues eso nos está indicando cuál es el contenido de lo que ellos se ocupaban, de lo que ellos manejaban, de lo que ellos pensaban, soñaban, sentían, proclamaban. Ese es el contenido de los grupos de vida. Lo primero que dice es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En cuanto a la doctrina de los apóstoles, les invito a que miremos en Hechos capítulo 5, verso 28. El miércoles pasado la hermana Gina nos predicó acerca de esa parte. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy interesante, nos mostró cuál era esa doctrina, la importancia de tener claro cuál es esa doctrina y de cuidar esa doctrina y no hablar nada que no sea conforme a esa doctrina. Dice en Hechos capítulo 5, verso 28, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De quién están hablando? ¿Cuál es ese nombre que se ha prohibido hablar, o se ha prohibido, dice el verso 28? Se ha prohibido enseñar en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Ellos no podían hablar de Jesús y eso era lo que hablaban. Ahora, lo que quiero llamar la atención aquí con ese hermoso verso 28 es que dice que y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿De qué era lo que hablaban ellos? De Jesús. ¿De qué doctrina era que ellos llenaron ese lugar? De Jesús. La doctrina de los apóstoles es lo que habla de ¿quién? De Jesús. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis. No es cierto que Filemón hay que excluirlo, no es cierto que el capítulo 16 de Marcos hay que excluirlo, no es cierto que solamente hay que entender lo que dice Pablo, no es cierto que haya conflicto entre Pablo y Pedro, no es cierto que hay conflicto doctrinal entre Pablo y Santiago. Todas esas
todas esas son mentiras. La palabra de Dios es una perfecta unidad. Pablo, Pedro, Santiago, Mateo, Lucas, Juan, ellos no hablaron por su propia cuenta, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios es una perfecta unidad. El tema de lo que nos habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es Jesús. Esa es la doctrina de los apóstoles. Ahora, tendríamos que descartar el Antiguo Testamento porque dice doctrina de los apóstoles es Nuevo Testamento. No, porque la palabra de Dios es como una casa de dos pisos. El primer piso es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se apoya sobre ese primer piso. Usted puede ver cuando Jesús hablaba, cuando los apóstoles hablaban, continuamente hacían referencia al Antiguo Testamento. Así que realmente esa doctrina de los apóstoles está apoyada en el Antiguo Testamento. Es toda la palabra de Dios, pero específicamente se refiere al Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es la doctrina de los apóstoles. Esto lo quiero decir categóricamente, sin duda, no tenga duda. La doctrina de los apóstoles, ¿de dónde va? De Mateo hasta Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento. En eso era lo que ellos perseveraban. Dice el verso 28, lo llaman doctrina cuando se habla o cuando se enseña en ese nombre, en el nombre de Jesús. Cuando se habla de ese hombre, también lo dice de esa manera el verso 28. ¿Qué hombre? Jesús, el Hijo de Dios. Miremos el verso 42 del mismo capítulo 5. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que si vamos a mirar la doctrina para saber cuál es el contenido de los grupos de vida, nos damos cuenta que el contenido de los grupos de vida es Cristo. Al mirar la doctrina nos damos cuenta, ¿cuál es el contenido de los grupos de vida? Cristo. En el capítulo 2, cuando está el derramamiento del Espíritu Santo, conforme a la promesa hecha en Joel capítulo 2, en el Antiguo Testamento, algunas personas que estaban allí, de varias nacionalidades, empezaron con burla a decir: esta gente está borracha, mire eso como hablan, un despelote, porque estaban hablando ¿qué? ¿Qué estaban hablando? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estaban hablando en otras lenguas. Entonces dije: no, esa gente está borracha. Pero hay dos cosas que ellos no estaban considerando. Cuando uno se llena de ansiedad, cuando uno no conoce algo y se llena de ansiedad, generalmente lo que uno hace es criticarlo, en vez de estar tranquilo, callado, llevar eso en oración y que el Señor le resuelva ahí. En la presencia del Señor se resuelven todas las cosas. Pero la tendencia de uno es criticar: esa gente está borracha. Así dijeron de ellos, que estaban borrachos. Así dijeron: esta gente está borracha. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y le dice: no, a esta hora tan temprano no tendríamos tiempo de emborracharnos. Y empieza a hablar, empieza a predicar en ese nombre, a predicar de ese hombre, a predicar la doctrina. Por primera vez ellos estaban escuchando en público, tanta multitud, escuchar a uno de los apóstoles hablar. Pedro estaba hablándole a esa multitud y les estaba hablando ¿de quién? De Cristo. Les estaba hablando de Cristo. Como consecuencia de eso, se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. Esa burla que estaban haciendo la cogió el apóstol Pedro no para contender, sino que aprovechó para predicar. ¿Y de qué predicó? De Cristo. Los grupos de vida tienen que estar llenos de Cristo. No, los grupos de vida no es para contender, vengan a burlarse. Cuando se vengan a burlar, aprovechamos de alguna manera, el Señor nos guíe, nos dé la creatividad, la sabiduría
para aprovechar esos momentos en que se están burlando y hablar de Cristo. Un poco más adelante, en el capítulo 3, hay una sanidad milagrosa muy, muy especial. Había un cojo de nacimiento allí en toda la entrada del templo, y iban Pedro con Juan, iban dos de los apóstoles a la oración, y este hombre les estaba pidiendo pues dinero, una ayudita económica, y ellos no tenían cómo facilitarles algo de dinero, pero lo que tenían le dieron, y ese hombre fue sanado milagrosamente en ese momento delante de muchas personas. Además que ese hombre luego entró saltando y gritando al templo todo feliz. Imagínense, ya era un hombre con muchos años y nunca había caminado. Y ahora estaba no solamente caminando, sino saltando, corriendo, todo feliz. Hubo una revolución allí. Algunos censuraron, otros estaban admirados, estaban maravillados. Y ellos aprovecharon, nuevamente el apóstol Pedro aprovechó esa sanidad no para ponerse a predicar sobre sanidades, no para entrevistar al que había sido sanado, tomarse fotos, selfies con él, no para hablar de lo bueno que era Pedro, Pedro y Juan fue usado por Dios para hacer esa sanidad, no para invitar a la gente a que los escuchara porque Dios los usaba para sanidad. Ellos no aprovecharon eso para eso. No hablaron ni siquiera de sanidad. Usted puede ver en la prédica, la segunda prédica de Pedro, el tema no fue sanidad. ¿Cuál fue el tema? Nuevamente, Cristo. Aprovechó esa sanidad para hablar de Cristo. Nosotros en los grupos de vida vamos a tener muchas oportunidades. Van a haber personas que van a ser libres, hogares que van a ser restaurados. ¿Y para qué vamos a aprovechar? No, venga, que aquí es donde se sanan, aquí en este grupo de bien, ese de allá no, en el de aquí. No, para eso no es la sanidad. La sanidad es para aprovechar y hablar, no de sanidad, sino hablar del sanador, hablar de Cristo. Eso lo hizo Pedro en su segundo discurso y se convirtieron, como dice el capítulo 4, ¿se convirtieron cuántos? Como 5,000 personas. Luego un poco más adelante, capítulo 10, porque capítulo 2 y capítulo 3 son conversiones de puros judíos. En el capítulo 10 ya no son judíos los que están allí, sino que el Señor concertó una charla entre Cornelio y Pedro, Cornelio que no era judío, y lo invitó usted lo puede leer en el capítulo 10, está en la descripción de un grupo de vida. Porque Cornelio invita a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, para que estén atentos a recibir la palabra de Dios. Y Pedro dice, ustedes saben lo difícil que es para un judío como yo tratar de juntarse con gentiles, atender una invitación de gentiles, ir a la casa de gentiles y hablar con gentiles. Pero el Espíritu Santo me dio esas instrucciones, entonces aquí estoy. Y aprovechó esa misma dificultad, no para quedarse hablando del legalismo, de los pecadores que son los gentiles, de los juiciosos que son los judíos, sino que nuevamente habló ¿de qué? De Cristo. Y en el capítulo 10 vemos cómo la salvación también viene a los gentiles, a los no judíos, y cómo el Espíritu Santo viene también sobre los no judíos. Lo que quiero mostrar es que, con esos ejemplos del capítulo 2, 3 y 10, es que la doctrina de los apóstoles es Cristo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y esa doctrina de los apóstoles da un aporte muy importante de contenido para los grupos de vida. Este aporte que da la parte de la doctrina de los apóstoles es Cristo. Tengamos muy presente eso. El contenido de los grupos de vida es Cristo. Muy bien. Continuemos con Hechos capítulo 2, verso 42. Además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, también
estos primeros creyentes perseveraban en la comunión unos con otros. Este miércoles que viene, Dios mediante, también una hermana acá nos va a compartir la palabra acerca de la comunión, cómo ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Les invito para que recibamos esa bendición este miércoles. Por lo pronto, quiero decirles acerca de la comunión que nosotros vimos el año pasado en abril en el campamento. Vimos cómo la comunión es una corriente, es un mover, un fluir de la vida del Señor. Miremos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cuál es ese verbo de vida? Cristo, ¿cierto? Y luego una explicación en el verso 2. Ahí entre paréntesis dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué vida se les manifestó a ellos? ¿Quién se les manifestó a ellos? El Señor Jesús se hizo visible. Ellos lo vieron, lo oyeron, lo olieron, lo tocaron, lo pellizcaron, le alaron el pelo. A ellos les consta, ellos tuvieron ese placer de esa manifestación de la vida. Versículo número 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Para qué era que los apóstoles, en este caso el apóstol Juan está diciendo, nosotros, es decir, él y los demás apóstoles, fueron testigos del Señor? Lo oyeron, lo vieron, lo tocaron, lo palparon. El Señor se nos manifestó. De eso es que nosotros hablamos, así como hemos visto en la primera parte. De Jesús es que hablamos nosotros, de Cristo es que hablamos todo el tiempo. ¿Y para qué hablamos del Señor Jesús? ¿Para qué hablamos de Cristo? El versículo número 3 dice el propósito. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, para que nosotros, inclusive nosotros, no solamente los que de primera mano recibieron esa carta, sino nosotros hoy día podemos tener comunión con los apóstoles. ¿Y cómo es posible? Por escuchar, por anunciar, por predicar todo lo tocante al verbo de vida. Todo lo que tenga que ver con Cristo. Cuando se predica a Cristo, se provoca una corriente de la vida de Cristo. Y entonces nosotros podemos disfrutar de esa comunión con los apóstoles. Y dice más el verso número 3. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que cuando se está hablando del Señor Jesús, hay una comunión no solamente entre las personas, sino también una comunión con el Señor. Esa comunión vimos en el campamento. La corriente es gracias al Espíritu Santo, la comunión es por el Espíritu Santo, pero el caudal, lo vimos así con esa palabra caudal, el contenido que va pasando, que va fluyendo por las personas es Cristo mismo. Cuando hablamos de Cristo, yo provoco una corriente de la vida de Cristo que va tocando a las personas que están oyendo. Cuando adoro al Señor Jesús, estoy provocando esa corriente. Lo vimos con Juan capítulo 4. Cuando proclamo al Señor, estoy provocando una corriente. Cuando invoco el nombre del Señor Jesús, cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, así como hicieron los hermanos de la alabanza ahora rato, cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, se genera esa corriente. Eso está en Romanos capítulo 10. Así que cuando se habla de comunión, hay que mirar cuál es el aporte de la comunión al contenido del grupo de vida.
Entonces nos damos cuenta que por parte de la comunión hay un contenido para el grupo de vida. ¿Cuál es ese contenido? Cristo. Amén. ¿Cuál es el aporte de la comunión a un grupo de vida? Está aportando Cristo. ¿Y la doctrina? ¿Qué está aportando Cristo? Ahí vamos. Continuemos con Hechos capítulo 2, verso 42. Los primeros creyentes, además de perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, también perseveraban en el partimiento del pan. Acerca del partimiento del pan, también Dios mediante, de este miércoles en 8, otra hermana nos va a compartir. Le invito para que estemos pendientes. Hemos aprendido que el partimiento del pan que habla Hechos capítulo 2, verso 42, se trata de la cena del Señor. Se llama así, el apóstol Pablo lo llama así, cena del Señor, o también lo llama la mesa del Señor. Hay un sentido muy especial para llamarlo cena y hay otro sentido muy especial para llamarlo mesa. Alguna vez lo vimos así muy rapidito, pero lo importante ahorita, por el momento, es que sepamos que ese partimiento del pan que habla Hechos 2:42 se trata de la cena del Señor. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la cena del Señor para saber cuál es el aporte que da la cena del Señor al contenido de un grupo de vida. Primera a Corintios capítulo 10, verso 16. Miremos en Primera a Corintios capítulo 10, verso 16. Dice Primera a Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que cuando estamos compartiendo la cena, ¿qué es lo que estamos compartiendo? Según 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Cuando estás tomando en la cena del Señor, estás tomando la copita generalmente de juguito de uva o de vino. Según 1 Corintios 10, 16, ¿qué es lo que estás tomando? ¿Qué dice? Miremos, no tenemos que saberlo de memorias, pero sí podemos leer. Si de pronto hay alguno acá que no sabe leer, yo creo que este niño todavía no sabe leer, ¿cierto? Tiene que aprender rápido. ¿Por qué? Porque es vital leer. El Señor nos dejó la palabra en un idioma humano para que nosotros la podamos entender. ¿Es estrictamente necesario saber leer para comprender la palabra de Dios? No, hay gente que no sabe leer y tiene revelación de la palabra. Pero es muy importante que usted sepa leer. No que lea, sino que además de que lea, usted sepa hacerlo. Dice el verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, ¿esa copa qué es, según dice el verso 16? La comunión de la sangre de Cristo. Muy bien. Sigue diciendo el verso 16. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, ese pan que partimos o ese pan que ya está partido allí y nos pasan o tomamos, ¿qué es ese pan? La comunión del cuerpo de Cristo. El Señor Jesús fue muy claro y muy sencillo, muy directo, cuando tomó la última cena con sus discípulos antes de ser capturado para ir a la cruz del Calvario. Él
cogió pan, un solo pan, y lo partió delante de los discípulos. Inclusive que la manera de partir el pan del Señor creo que es una manera muy particular porque ellos aprendieron a distinguir ese estilo que el Señor tenía para partirlo. En fin, el Señor parte el pan y ¿qué les dice a los discípulos? ¿Quién recuerda? El Señor Jesús les dijo así, escuchen, usted me dirá si sí o si no. Partió el pan y les dijo, este pan, cuando usted se lo mete a la boca, se convertirá en carne humana. El Señor habló de que se cambiaba así. Al metérselo en la boca se convierte en carne humana, dijo el Señor así. ¿En qué parte de la Biblia está escrito eso? No, eso es un cuento que nos inventamos nosotros, ¿o no? Nosotros nos inventamos eso. El catolicismo romano se inventó eso. Nosotros somos más creativos. Nosotros podemos ser muy perezosos, pero creativos sí somos. Ya dijimos que eso se convertía en carne humana. Y vaya a decirle a uno que defiende esa doctrina que eso es falso. A ver si no se le enoja. De pronto lo convierte usted en pan y lo come. ¿Es verdad o es falso eso? Falso. El Señor no dijo que eso era un pan que se convertiría en carne humana. No dijo eso. Entonces nosotros no debemos decir eso. Segundo intento. Un intento un poco más refinado. Más santo. Suena un poco más espiritual. A ver. El Señor partió el pan y les dijo, esto es pan que representa mi cuerpo que fue partido a favor de la humanidad. ¿Cómo lo oyen? ¿Suena mejor o no? Mejor si suena o no. No me dicen nada. ¿Suena mejor? Suena con más sentido, ¿cierto? Ahora, pregunto, no importa si sentido o no sentido, pregunto, ¿Jesús dijo así? Jesús dijo, este pan representa mi cuerpo que fue partido. ¿Dijo alguna vez, en alguna parte en la Biblia está un verso que diga así? No, es que hay alguien más creativo que los católicos y son los cristianos. Somos súper creativos, nosotros sí que es cierto que somos creativos. Nosotros no nos vamos a quedar atrás porque nosotros decimos, esa religión es falsa, la de nosotros es verdadera. Y entonces cuando no entendemos algo, eso le hacemos la vueltica, pero nos queda bien bonito todo. Este pan representa el cuerpo. Solo que el Señor Jesús tampoco dijo eso. ¿Qué fue lo que sí dijo Jesús? ¿Qué fue lo que sí dijo Jesús? Partió el pan y se lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo. El Señor Jesús dijo que el pan era el cuerpo. No dijo que se convertía en cuerpo, ni tampoco dijo que representaba el cuerpo. Lo que sí dijo es que el pan es el cuerpo. Ahora, ¿concuerda con lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:16? Perfectamente, concuerda. El pan que bendecimos, dice él, es el pan de la comunión del cuerpo. Es la comunión del cuerpo, dice. Entonces, coincide. Si usted quiere saber de qué se trata eso que dijo Jesús, pues no se vaya a perder la charla del miércoles, de este miércoles en 8, porque ahí donde se va a hablar del partimiento del pan, posiblemente ahí el Señor nos saque de dudas. Pero por hoy lo que nos interesa es ver lo que está escrito allí, no razones ni explicaciones, sino lo que está escrito allí. Ahora, cuando el Señor coge la copa, era una sola copa que pasó y todos bebían, un pan y una copa. Cuando Él les presenta la copa, ¿qué dice de la copa? Esto es vino. En el momento que ustedes la beban, van a sentir
que se va a convertir en sangre humana. Eso dijo el Señor Jesús. No, el Señor, no hay ningún versículo que diga eso. Eso no dice. Eso dicen los católicos, pero eso no dice el Señor, ni dice la palabra de Dios. Hay otro intento, y es que el Señor cogió la copa y dijo: este vino representa la sangre que derramé por ustedes. Tampoco dice eso. Entonces, ¿qué es lo que sí dice el Señor? Esta es mi sangre. Eso es lo que sí dijo el Señor Jesús. Si lo entendemos o no, ese es otro tema, pero no podemos cambiar lo que el Señor dijo. No podemos inventarnos, vamos a hacer quedarme. Jesús se le fue la paloma aquí, hombre. Está quedando como en ridículo el pobre Jesús. Vamos a acomodar eso para que Jesús quede bien honrado. No, Jesús no necesita que nosotros acomodemos nada. Nosotros nos tenemos que acomodar a las palabras que Él dijo. Las palabras que Él dijo son perfectas. De hecho, Él es la palabra, Él es el verbo. ¿Qué vamos a corregir el verbo nosotros? Nosotros simplemente lo leemos, lo repetimos, lo creemos, lo disfrutamos. Así que el Señor Jesús dijo que esa era su sangre, lo cual coincide con lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Así que en la cena del Señor tenemos el pan, que es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y la copa, que es ¿qué? La sangre de Cristo. O sea que ¿cuál es el aporte del partimiento del pan al contenido de los grupos de vida? Cristo. ¿Qué nos aporta la doctrina de los apóstoles? Cristo. ¿O no? ¿Qué nos aporta la comunión a los grupos de vida? Cristo. El partimiento del pan, ¿qué aporta a los grupos de vida? Cristo. Hasta ahora lo que hemos visto es que el contenido de los grupos de vida es Cristo. ¿Qué hay en ese grupo de vida? Cristo. Y usted mira otro grupo de vida por acá, ¿qué hay en ese grupo? Cristo. Y en este rincón, Cristo. Los grupos de vida tienen contenido hasta lo que hemos visto, que es Cristo. Pero no termina allí. Hechos 2:42. Los primeros creyentes, además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, también perseveraban en las oraciones. No se pierda el último miércoles de este mes, donde otra hermana, este es el mes de las hermanas, nos va a compartir acerca de cómo ellos perseveraban en las oraciones. En las oraciones. ¿Qué aporta esa perseverancia en las oraciones como contenido del grupo de vida? Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 6, verso 19 al 20. Hebreos 6, 19 al 20, que nos muestra, Hebreos es muy especial porque nos muestra en detalle lo que pasa delante de la presencia del Señor. Miren, nosotros sabemos que tenemos que orar. ¿Cuántos saben que debemos orar? Que debemos orar cada 8 días. ¿Cuántos saben eso? ¿Cada 8 no? ¿Cada 15? ¿Cada noviembre, que es mes de oración? ¿Cada cuándo entonces? Hay que orar todos los días. Todos los días. ¿Y qué hacemos para orar? ¿Qué tenemos que hacer para orar? Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que ir delante, literalmente, eso no es metáfora, eso es literal, delante de la presencia de Dios. Él está en un lugar especial, en un lugar santísimo. Hebreos es un libro muy especial porque nos muestra Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nos muestra la sombra del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, y la realidad en el Nuevo Testamento. Vemos cómo el tabernáculo de reunión en el desierto y el templo en Jerusalén tenía 3 partes bien definidas. Una parte llamada patio,
otra parte llamada lugar santo y otra parte llamada lugar santísimo, que era donde se manifestaba la presencia del Señor desde el arca, ¿cierto? Muy bien. El lugar santísimo es donde se manifiesta la presencia del Señor. Allí debía entrar un sacerdote una vez al año para estar frente a frente de la presencia del Señor y rendir un ritual de sacrificios por los pecados propios y los del pueblo. Ahí era donde se podía tener comunión con el Señor, en la presencia del Señor. Hoy día es igual. ¿No? ¿Qué es la diferencia? ¿Ya no hay que ir delante de la presencia del Señor? Sí. ¿Lo encontramos en el lugar santísimo? Sí. Lo que pasa es que el lugar santísimo ahorita ya no es una sombra de un sitio físico, de un lugar, de un edificio, sino que es nuestro espíritu. Ahí es donde está el Señor, alojado. Ahí es donde tenemos que buscarlo. Si lo vamos a buscar solamente con el cuerpo o con el alma, hay unas oraciones que se hacen con toda el alma. ¡Qué pecadito! Yo esta oración la hice con toda mi alma. Ah, bueno, me avisa. Porque el lugar santo no llega a esa comunión, ni el patio llega a esa comunión, solamente el lugar santísimo. Lo hablamos hace unos años. En nuestro espíritu donde está el Señor, ahí donde vive Dios, donde somos uno con Él. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. ¿Qué es eso de ejercitar nuestro espíritu? Lo vamos a ver un poco más despacio, si el Señor lo permite, dentro de 15 días. Dentro de 15 días, domingo. Bueno, pero por lo pronto, cuando vamos a orar, vamos delante de la presencia del Señor. Vamos al lugar santísimo donde está la presencia del Señor. Y de eso es que nos habla Hebreos. Si queremos tener idea de qué es eso de ir al lugar santísimo, tenemos que leer, estudiar en oración el libro de Hebreos. Por ejemplo, versículo 19 y 20 de Hebreos 6 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ese dentro del velo es haciendo alusión a el lugar santísimo, porque había un velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Hay un velo allí. Pero dice el verso 19, y penetra hasta dentro del velo, o sea, va al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Verso 20, que es el que más nos interesa en este momento. Verso 20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él entró al lugar santísimo como precursor, dice. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, Él entra primero. Dice que por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él quiere que luego nosotros también entremos. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Dentro del velo, dice. Verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir todo esto? Es como una radiografía de ir a la presencia del Señor. Cuando vamos a la presencia del Señor, ahí nos encontramos a Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Nos encontramos a Jesús. Y Jesús está sirviendo, está ministrando, está oficiando, está trabajando allí como sacerdote, dice el verso 20. Como sacerdote. Pero una clase de sacerdote especial, dice el verso 20. ¿Qué tipo de sacerdote? Dice el verso 20. Según el orden de Melquisedec. La palabra de Dios nos habla que hay dos tipos de orden sacerdotal. El primero, no el primero, pero el que más se conoce ampliamente, es el orden de Aarón. Y el otro es el orden de Melquisedec. ¿Y el tercer orden cuál es? No hay sino dos. No le vayan a decir, así como aumentan las trompetas, no nos van a aumentar los tipos de sacerdocio. No, hay dos. Si la Biblia dice dos, son dos. ¿Qué nos vamos a inventar más? Nosotros no sabemos más que el Espíritu. Dos
tipos de orden sacerdotal, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. El orden de Aarón, vamos a decirlo así muy rapidito, el orden de Aarón tenía un enfoque. ¿Qué enfoque? Los pecados. Los pecados. Entonces todos los sacerdotes que venían por esa línea, por ese orden, por esa escuela de Aarón, se enfocaban en los pecados propios y los pecados del pueblo, así como mencioné ahora. Pero cuando Cristo se ofrece él mismo como ofrenda, es una ofrenda perfecta que hace perfectos para siempre a todos los creyentes. Así que después de esa ofrenda llamada Cristo, ya no es necesaria más ofrenda para los pecados. Así que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, nos encontramos a Cristo oficiando como sacerdote, pero no tipo orden de Aarón, sino tipo orden de Melquisedec, otro orden que no se enfoca en los pecados. ¿En qué sí se enfoca el orden de Melquisedec? En bendecir a toda la descendencia de Abraham. En bendecir. ¿En qué se enfoca a Aarón o el sacerdocio según el orden de Aarón? En los pecados. ¿En qué se enfoca el sacerdocio según el orden de Melquisedec? En bendecir. ¿Y cómo bendice? ¿Con qué bendice? Dice la Biblia que lo bendice con pan y con vino. Pan y vino. ¿Alguna vez ha escuchado hablar qué es el pan, qué es el vino? Lo acabamos de ver, ¿cierto? ¿Qué es el pan? Es el cuerpo del Señor. ¿Qué es el vino? Es la sangre del Señor. O sea que ese sacerdote, Cristo, según el orden de Melquisedec, cuando nosotros vamos a orar, nos bendice porque somos descendencia de Abraham. ¿Con qué nos bendice? Dándonos pan y vino. O sea, dándonos ¿qué? ¿Cuál es el aporte de las oraciones para los grupos de vida? Cristo. Miren, los grupos de vida es lo más sencillo, pero a la vez lo más poderoso que hay. Una lista de cuáles son los contenidos que debe tener una. No, una lista de una sola cosa. Cristo. ¿Qué debe tener tus reuniones de grupo de vida? Cristo. ¿Qué más? No más Cristo. Con Cristo basta. No tenemos que llevar ley, no tenemos que llevar acusación, no tenemos que llevar sino Cristo. No tenemos que llevar enseñanzas sofisticadas, no tenemos que ir dispuestos a unos milagros especiales. Si hay enseñanza, que la dé ¿quién? Cristo. Si hay sanidades, que sane ¿quién? Cristo. Que todo lo haga Cristo. Nosotros nos tenemos que asegurar es que el contenido sea Cristo. Vamos a orar, vamos a trabajar, vamos a interceder, vamos a guerrear para que en nuestros grupos de vida haya Cristo. El contenido es Cristo. ¿Cuál es el contenido de los grupos de vida? Cristo. ¿Qué más? No más. Cristo. Amén. Amén. Cristo es lo que debe haber en los grupos de vida. Entonces imagínate que tú vas al grupo de vida. No te toca dar la charla ese día, pero vas a apoyar, te toca limpiar las sillas, por ejemplo. Entonces, cuando tú vas al grupo de vida, a la reunión del grupo de vida, ¿tú qué tienes que llevar? Vas para el grupo, ¿qué tienes que llevar al grupo? Llevas a Cristo. Te vas lo más repleto de Cristo que puedas. No te vayas repleto de rabia, de pecado, de cochinada. No. ¿Por qué? ¿Cuál es el contenido de los grupos de vida? Cristo. O sea que si peco, entonces no voy al grupo. No, sí vas, pero antes de ir al grupo, vas delante del Señor. Pero es que ese ya dijiste que solamente da pan y vino y los pecados. No dije que solamente. Dije que el enfoque. Porque si tú confiesas tus pecados, ese sacerdote está listo para ministrar. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos que irnos con pecados pendientes al grupo.
Y no, vea, disculpe no, iba a decir sinvergüenza, pero es una palabra como muy fuerte, ¿cierto? Decir sinvergüenza. No lo voy a decir, pero les voy a contar qué iba a decir. Iba a decir, no seamos tan sinvergüenzas de irnos con pecados pendientes al grupo de vida. Pero pues no lo voy a decir porque eso podría limitar un poco la asistencia. ¿Qué sí podemos hacer? Y sí lo podemos decir, sí lo puedo decir ampliamente sin herir a nadie. Pues que si la embarramos durante la semana, antes de irnos al grupo de vida, lo solucionamos. O el Señor no nos va a ayudar. No nos va a ayudar el Señor. Claro, Él es el primero que nos quiere ayudar. Y nos vamos ahora sí, tranquilos, cantando. Y llegamos al grupo de vida lo más lleno de Cristo posible. Y no te toca decir nada, y te toca limpiar las sillas cuando ya están limpias. Ni eso hiciste, pero solamente con que vas lleno de Cristo y te sientes allí a participar, ya es tu aporte. Porque ¿cuál es el contenido? Cristo. Amén. Que no hay sillas, no importa, pero hay Cristo. Que no se fue la luz. Ay, ahora cómo ponemos las alabanzas. No necesitamos alabanza, no necesitamos energía, necesitamos Cristo. No vino el que iba a predicar. No, ahora sí esto se dañó. No. ¿Qué es lo que necesitamos? Cristo. ¿No trajeron Biblia? No importa. Lo importante es que el contenido sea Cristo. Ahora, qué bueno que haya energía, qué bueno que suene bien la canción, qué bueno que el que tenía que predicar fue y lo hizo bien, qué bueno que todos llevemos Biblia, qué bueno que hayan todas las demás cosas, pero ninguna cosa está por encima del contenido verdadero del grupo de vida que es Cristo. Amén. Entonces tenemos claridad, el contenido del grupo de vida que es Cristo. Ya. Pongámonos en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que allí donde estás, imagines un grupo de vida en tu casa. Imagina un grupo de vida en tu casa. Hace 8 días algunos me dijeron que cabían en casa 15, otros 20, otros 10. Si cabemos 5 está bien. No necesitamos ni sillas, no necesitamos aire acondicionado, no necesitamos unos sándwiches de refrigerio, excepto cuando yo vaya. No necesitamos, ¿qué es lo que sí necesitamos? Cristo. Eso es lo que necesitamos. Entonces yo quiero que imagines en tu casa, ahí donde vives, un grupo de vida funcionando. Hay unas personas, imagina qué día de la semana es. Imagina que un martes o jueves o viernes, no sé. Unos van a ser a las 7 de la noche, otros van a ser a las 9 de la noche, otros a las 6, otros van a ser a las 4 de la tarde. Imagina ahí en tu casa. Ese día que lleva a los invitados no es lo único que haces para ese grupo de vida, porque el grupo de vida o la vida de iglesia no es un día, sino hemos visto que el estilo de Dios es todos los días, en el templo y por las casas. No quiere decir que todos los días se va a reunir, no, pero todos los días estás enfocado. Entonces, has orado, no vas a dejar para orar solamente ese día. Has compartido la cena del Señor y no solamente ese día o los días previos para preparar tu grupo de vida. Estás perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, estás haciendo lo que ellos hacían. Y eso ya da la garantía que el contenido de tu grupo de vida es Cristo. Entonces, imagina esa bendición tan especial que viene para la casa donde estás viviendo. Para las personas que, no, pues que yo tengo un hijo más rebelde que, mejor dicho, ojalá que ni se asome por aquí, porque nos echa a perder la reunión. Pues ese fluir de vida que va a haber en ese lugar va a ser bendición para ese hijo.
va a ser bendición para ti, para todos los líos que hayan. La vida empieza a absorber todo lo mortal. Esa corriente de vida empieza a absorber esas debilidades tuyas, esas debilidades que se encuentran en tu casa. No tengas ningún tipo de temor para que tu casa funcione como un centro, como un lugar para un grupo de vida. Todo lo contrario, debes de tener una dicha, una alegría especial, una expectativa. Ofrece tu casa y yo quiero mi casa, yo quiero, porque va a ser una bendición, va a ser una bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todas las personas que están aquí presentes, gracias por sus hogares, sus familias. Pido tu bendición para ellos, Señor, y por causa de ellos pido la bendición para toda la familia, para todos. No solamente para el núcleo familiar, sino para la familia extendida, primos, tíos, primos en segundo grado. Pido tu bendición para toda su casa, en el nombre de Jesús. Pido tu bendición, Señor, para sus proyectos, para sus negocios, para sus sueños. Oro, Señor, por la dirección de tu Espíritu Santo todos los días de esta semana que hemos iniciado hoy. Dirección de tu Espíritu Santo, paso a paso. Fortaleza de tu Espíritu para hacer tu voluntad. Oro, Señor, que pongas en nuestros corazones un deseo, unas ganas, un hambre de tener grupos de vida, de participar en los grupos de vida, de ofrecer la casa para un grupo de vida, de ser las personas que llevamos ese contenido en los grupos de vida. Gracias por el ejemplo de los primeros creyentes. Gracias por tu palabra, Señor, tan clarita, que nos dice las cosas como son. Nosotros queremos renovar nuestra mente y hacer las cosas al estilo tuyo, estilo Dios. En el nombre de Jesús yo declaro Getsemaní estilo Dios. Getsemaní para la gloria de Dios. Cada familia para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús yo declaro libertad para un disfrute pleno de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús yo proclamo apertura de la cárcel para todos, para esa familiar, para ese amigo, para ese conocido, para ese compañero de estudio, de trabajo que rechaza porque está preso, está prisionero. Pero en el nombre de Jesús yo hablo que retornan como hijo pródigo a la casa del Padre a disfrutar abundancia de pan. En el nombre de Jesús lo declaro. Declaro que nos encontraremos esas personas y vamos a aprovechar para hablarles las bendiciones del jubileo, para declararlas sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, por ti y para ti, Señor. Recibe, Señor, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.